Ser un regocijo, un gozo estudiar la palabra del Señor, hermano. Amén. Ahora, le decía que quiero, con la ayuda del Señor, quiero continuar con este tema que yo le puse así, porque en las versiones que nosotros manejamos, o sea, Reina Valera y a veces la Biblia de las Américas, dice de una forma el versículo que le voy a dar a continuación. Pero yo estaba leyendo ese mismo verso que le voy a citar, pero lo estaba leyendo en otra versión y eso impactó mi corazón. Y entonces ahí habla de las aguas profundas en ese verso. Y por esta razón quiero continuar con la ayuda del Señor en este tema. Y solo quiero para los hermanos que no estuvieron el día viernes, para que ustedes puedan comprender y entender de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, le voy a tratar de recapitular y hacerle, pues recordar algunas cositas. No lo voy a hablar porque eso fue el día martes que platicamos esto y este ya sería la segunda parte. Incluso este tema yo lo veo de acuerdo como el Señor me lo ha puesto en mi corazón en 4 partes, ¿verdad? Que son 4 niveles que nosotros debemos de alcanzar. Pero hoy quiero que a la luz de la palabra nos examinemos a ver en qué nivel estamos nosotros. Y yo le voy a ir explicando esto a la luz de la palabra. Miren lo que dice el libro de Lucas, Lucas capítulo 5, verso 4, pero en la Nueva Traducción del Viviente. Mire cómo lo dice. Cuando terminó de hablar, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas. Su versión puede decir, ¿cuántos están, si tienen Biblia? ¿Trajeron Biblia hoy? Ahí en su versión dice, boga mar adentro. ¿Se acuerda? Boga mar adentro, pero esta versión dice, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de lo que, está hablando este pasaje? ¿Se acuerda que el Señor vio las multitudes? El Señor Jesús vio las multitudes y Él pues les quería enseñar y les quería predicar. Pero se acerca a la orilla del mar y ve a Pedro y ve a otros que estaban ahí, unos lavando las redes, otros estaban remendando, y vio varias barcas que estaban a la orilla. Y entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca. Se lo estoy tratando de parafrasear. Préstame tu barca. Y entonces el Señor se sube a la barca y comienza a predicar a las multitudes. Pero después que termina de predicar, le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y esta versión dice, ve a las aguas más profundas. Ahora yo quiero que entendamos este verso, porque leyendo el contexto, se acuerda que el Pedro le dice, Señor, he pasado toda la noche, hemos estado pescando y no hemos encontrado nada. Ahora yo quiero que le preste atención a esto, porque el Señor le da una orden, una comisión. Y Pedro lo primero que dice es, Señor, estamos cansados, estamos fatigados, hemos pasado toda la noche trabajando. Mire, yo quiero que vea esto, porque Pedro, hermano, era pescador. Él sabía dónde habían peces. Él sabía cómo pescar. Él sabía la hora y el momento, hermano, para encontrar peces y poder pescar. Pero el Señor le dice, mira, toma la barca, boga mar adentro, ve a las aguas más profundas y echa tus redes. Y usted ya conoce la historia, dice que, hermano, agarraron cantidad de peces y los colocaban en la barca y la barca se hundía. Comenzaron a llamar a otras barcas y las otras barcas también se hundían, hermano. A causa de
de la provisión de Dios. Ahí podemos ver muchos ángulos, porque Pedro lo único que hizo es prestarle su barca y el Señor se la regresó llena de peces, no de pesos, sino de peces. Pero él, a eso se dedicaban. O sea, los peces representan, hermano, su trabajo, su economía. Ellos estaban a la orilla ya remendando, limpiando, tal vez estaban pensando, mañana vamos a ir a pescar de nuevo, ojalá que podamos encontrar peces, porque si ellos no encontraban peces, no comían. Si ellos no encontraban peces, no comían, porque esa era su economía. A eso se dedicaban. Pero él dijo algo, Pedro dijo algo: en tu nombre lo haré, Señor. Fue obediente. Por eso la obediencia trae bendición, hermano. Cuando nosotros somos obedientes, y obedientes a Dios y a su palabra, sobre todo, hermano, va a venir bendición, bendición, bendición. Pero lo que quiero sustraer de esos versos es que el Señor le dice a Pedro: ve a las aguas más profundas. Y entonces, leyendo estos versos, me encontré con otro verso, que es el verso que le quiero dar en Romanos, capítulo 11, verso 33. Miren lo que dice: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces yo quiero aterrizarle la idea, hermano. Yo quiero que usted preste atención a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Quiere decir que lo que el Señor le dijo a Pedro, si lo vemos desde el ángulo literal, bueno, Pedro se fue a lo más profundo del mar, tiró las redes, fue obediente y agarró peces. Pero lo que el Señor me hizo ver es que lo que Dios le estaba diciendo, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, era que en las profundidades, en las aguas más profundas, iba a encontrar provisión, tesoro, pero no solamente literales o materiales o físicas, sino sobre todo espirituales. Por eso yo creo que el Señor nos ha traído el día de hoy para que nosotros, hermanos, nos movamos de ahora en adelante en las aguas profundas, no en lo pachito, no en la orilla. Entonces yo quiero que miremos esto, porque el apóstol Pablo está diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Quiere decir que lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, mira, déjeme parafraseárselo, hermano. Pedro, necesitas, para que encuentres la provisión, para que encuentres lo profundo de Dios, para que encuentres el conocimiento de Dios, para que conozcas a Dios, para que mires cuáles son las riquezas de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, necesitas moverte en las aguas profundas. ¿Y cuántos desean moverse en las aguas profundas, hermano? Pero mire, esto tiene un inicio. Porque a veces, hermano, ¿cuántos han ido al mar? Sí, porque usted dice que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Pero cuando usted va al mar, a veces, hermano, usted comienza así, ¿ve? Poniendo sus piecitos ahí. Está rica el agua, dice usted. Está tibia. Entonces, poco a poco usted se va metiendo, hermano. Pero usted, cuando llega a un nivel donde el agua le llega al pecho, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí, no, usted dice: no, si yo fui entrenador, yo nadaba de mariposa, de pecho. Dice usted, ¿qué decía usted? Pero usualmente, hermano, nosotros nos quedamos ahí. Ya cuando el agua llega acá, uno se queda. Pero eso es en lo natural. Pero en lo espiritual el Señor quiere. ¿Cuál fue la orden? Ve a las aguas más profundas. Allá vas a encontrar riquezas. Allá vas a encontrar sabiduría. Allá vas a encontrar el conocimiento y sobre todo de Dios, hermano. ¿Y cuántos quieren eso, hermano? Yo lo deseo, hermano.
Yo lo deseo. Ahora, esa palabra profundidad es la palabra batsos. Y habla de profundidad, pero habla de misterio. Y el Señor quiere revelar los misterios. En el año de la revelación, el Señor ha estado revelando cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Son las que Dios ha preparado, no para todos lamentablemente, sino para los que aman a Dios. Pero yo sé que usted ama a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Esas cosas van a ser reveladas, y dice la Biblia, y que Él nos las reveló por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién conoce los misterios de Dios? ¿Quién conoce el corazón de Dios? ¿Quién conoce el amor de Dios? ¿Quién conoce la riqueza y la sabiduría de Dios? El Señor Espíritu Santo. Él es Dios. Quiere decir que cuando nosotros nos llenamos de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo, Él nos va a comenzar a revelar las cosas de Él y las cosas del Padre. Amén. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nos movamos en aguas profundas? Y estoy hablando, al hablar de las aguas profundas, estoy hablando de aguas del Señor, del río de Dios, de la presencia de Dios. ¿Ven? Ahora, mire lo que dice Salmo 92:5. Mire lo que dice el salmista acá. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, dice. ¿Y cuántos quieren, hermano, conocer los pensamientos de Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Movernos en las aguas profundas. Quiere decir que si estoy en la orilla, que, hermano, mire, pongámoslo así. Si alguien que está en la orilla, estoy hablando espiritualmente, imagínense que hay una persona que está en la orilla de las aguas del Señor. Sus aguas están tocando los pies. Pero hay otro hermano que se está moviendo en lo profundo, está nadando, ni siquiera el agua le está llegando al pecho, sino que está, hermano, hasta, mire, hasta de espaldas está nadando así, hermano. Flotando ahí, hermano, que las corrientes lo lleven. ¿Cuál será el nivel de revelación del que está en la orilla o del que está? ¿Cuál el que está en las aguas profundas? ¿Cuál será el mayor revelación? ¿Quién tendrá mayor revelación? Aquel que se está moviendo. Entonces yo quiero que me haga un favor. Pregúntele que está a su lado. ¿A dónde estás? ¿En la orilla o en lo profundo? En las aguas profundas. ¿Dónde estás? Y si está en la orilla, hermano, mire, la orden, reciba la orden, comience a caminar, comience a caminar, comience a caminar, comience a avanzar, porque esa palabra bogar significa camina hacia las profundidades. La orden es ir hacia donde están las aguas profundas. Mire, y no tenga temor, porque ahí no se va, aunque usted no sepa nadar, el río de Dios, hermano, lo va a sostener. Ahí no va a necesitar ni salvavidas, hermano. Ahí usted va, hermano, se va a sentir, como un pez en el agua, hermano, libre. Y las aguas, las corrientes del río de Dios lo van a guiar, hermano. Yo quiero moverme allá. Yo quiero moverme allá. Ahora, este es el versículo que le citaba de 1 Corintios. Mire lo que dice. Sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. O sea, el hombre no se ha imaginado. Son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le buscan de vez en cuando. Para los tibios. ¿Qué dice ahí? Para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Dígale que está a su lado. ¿Amas a Dios? ¿En serio? ¿Usted ama a Dios? Porque a los que aman a Dios, hermano, ¿qué es lo que va a suceder? Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y esa palabra profundidad significa, es la misma palabra que le estaba citando, que es misterio. Quiere decir que en este año, hermano, por eso la iglesia va a ser arrebatada, pero va a ser arrebatada con gloria. Por eso dice la Biblia también que la gloria postrera será mayor que la primera.
Porque la iglesia, hermano, va a salir de esta tierra y va a ser arrebatada, pero con una gloria tremenda. Con la llenura del Espíritu Santo. Mire, ¿cuántos se han casado acá? O se han arrejuntado, pues, porque hay de todo, ¿verdad? Pero al menos los casados saben con quién se iban a casar, ¿no? Yo creo que nadie iba, hermano, a casarse sin saber con quién se iba a casar uno. Yo creo, hermano, que la iglesia tiene que saber y conocer con quién se va a casar. Y conocerle en el sentido de que va a conocer su corazón, sus pensamientos. Por eso el Espíritu Santo, una de las funciones es revelar a Cristo, para que conozcamos las riquezas de Cristo, sus pensamientos y el amor de Cristo. Amén. Ahora, mire Efesios, ese es el versículo que les citaba al principio de cuando iniciamos el culto. Solo estoy tratando de recapitular y ponerle base a lo que le quiero hablar para que usted entienda hacia dónde lo llevo. Efesios 3:8 dice, aquí está orando el apóstol Pablo y él dice, oro y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que sean fortalecidos en el hombre interior, dice. Pero el verso 18 dice, para que seáis capaces de comprender, diga conmigo, comprender. ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Con todos los santos, ¿cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Ahí hay 4 niveles, pero también está hablando de la cuadrimensión de nuestro Dios. Y luego dice el verso 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. ¿Por qué Dios le dijo a Pedro, Pedro, tienes que moverte en las aguas más profundas? Quiere decir que Pedro andaba, hermano, en las aguas, pero más bajas. Y entre más profundidad, mayor revelación. Entre más profundidad, mayor conocimiento. Entre más profundidad, mayor conocimiento del Dios que nos ha amado con amor eterno, hermano. Entonces, de ahora en adelante, a movernos en las aguas profundas. Hermano, si has estado moviéndote en lo más pachito, dicen en mi tierra, hermano. No sé cómo dicen allá, hermano. ¿Cómo dicen allá en su pueblo? ¿Ah? Oh, excuse me. ¿Cómo dicen allá en su tierra? Ayúdeme, por favor, hermano. Hágame la campaña, por favor. ¿Ah? Lo más bajito. En el charquito. En el charquito, dice la hermana. Pero de ahora en adelante necesitamos, hermanos, movernos. Entonces, la orden fue, ve a las aguas profundas. Esa fue la orden. Ve a las aguas más profundas. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 47, habla de 4 medidas. Y habla del río de Dios. Y entonces, mire lo que dice Ezequiel 47:3. Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. Entonces midió 1000 codos. Ahí está la primera medida. 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahí hay un nivel de profundidad. Ahí hay un nivel donde esto está tipificando cristianos que están a ese nivel. Luego dice, verso 4, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Entonces aquí, 1000 más 1000, ¿cuánto es? Ya es 2000, ese es otro nivel. Pero ya las aguas, hermano, han subido a las rodillas. Luego dice, midió luego otros 1000, ya son 3000, y me hizo pasar las aguas hasta la cintura. La cintura habla aquí, hermano, en los lomos. Luego dice el verso 5, otros 1000 codos y el río ya no se podía cruzar. Porque las aguas habían crecido, el río no se podía cruzar sino nadando. Y aquí está hablando del río de Dios. Y la orden es hoy en día movernos en las aguas profundas.
Pero yo no sé cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio y en qué nivel están las aguas del río de Dios. Mire, aún, hermano, le tengo que decir esto. Hay personas que ni siquiera están en el río de Dios. Porque una cosa es estar en la orilla, ya el agua al menos está tocando los tobillos. Otra medida es, hermano, otros 1000 codos es el agua a la rodilla. Otra medida es el agua a la cintura. Y la última medida, hermano, es cuando ya el agua nos ha cubierto todo. Y eso habla de plenitud, de llenura. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces el día martes le hablé de la medida de los niveles de profundidad, pero con el agua a los tobillos. Y eso lo hablé ya el día martes. Pero solo se lo voy a explicar para que usted entienda esto. Porque el río de Dios trae bendición. Cuando hablamos de agua, estamos hablando, hermano, del mover del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Pero también estamos hablando de la palabra. Porque la palabra a ese nivel de los tobillos, hermano, ya la palabra va a producir cambios. Y hablar de los tobillos es hablar de nuestro caminar. Hablar, hermano, de cómo es nuestro caminar ya en el Evangelio. Ya en el Evangelio. Entonces, mire, ¿cuántos se acuerdan de aquel pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 3, que habla del cojo de nacimiento? ¿Se acuerda usted? Si los que no se acuerdan, busquen el libro de los Hechos capítulo 3 desde el verso 1 hasta el verso 8 o 10, si mal no me recuerdo. Y quiero que me siga la historia. Yo quiero que abra su Biblia, porque no le voy a citar esos versículos, no se los voy a poner aquí en pantalla. Pero ahí había un cojo de nacimiento que lo ponían a la puerta de la iglesia La Hermosa. Lo llevaban unos parientes o amigos. Y ahí llegó Pedro y Juan, y cuando lo vieron le dijo: no tengo oro ni plata. Usted se conoce la historia, ¿no? Pero de lo que tengo te doy. Pero ese cojo está tipificando la vida de nosotros cuando no teníamos a Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, ya nuestro caminar tiene que ser distinto. Ahora, yo quiero explicarle esto a la luz de la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, en el primer versículo del capítulo 3, dice que es un cojo de nacimiento. Eso significa que esa persona no había vuelto a nacer. Eso habla de Cristo, de nuestra vida sin Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están ya en Cristo. ¿Cuántos ya están en Cristo? ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Entonces ahora nuestro caminar va a ser, cuando usted recibió a Cristo, lo que hizo el Señor fue un cambio de dimensión, que lo tomó y lo puso en el río de Dios. Y lo puso, y usted nos pusieron en ese nivel, aunque sea el agua a los tobillos, con el propósito de transformar nuestras vidas. Entonces, cuando habla del cojo de nacimiento, es que esta persona no había vuelto a nacer, no tenía a Cristo, pues. Pero ya en Cristo Jesús, en el río de Dios, ¿para qué nos va a ayudar? Porque el río de Dios o las aguas de Dios nos van a ayudar, hermano, a tener un cambio. Va a traer bendición. Las aguas de Dios traen bendición a nuestras vidas. Entonces, si antes con Cristo no habíamos nacido de nuevo, pero ahora con Cristo ya tendríamos que haber nacido de nuevo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué representa el nacer de nuevo? Salvación. Pero recuérdese que la salvación se lleva varios procesos. Porque se reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, primero. Y luego, después de recibir a Cristo, ¿qué hay que hacer? Ir a bautizarnos en el agua. Y después del bautismo del agua, ¿qué hay que hacer?
anhelar el bautismo del Señor Espíritu Santo para volver a nacer, hermano. Quiere decir que hay personas que conocen a Cristo, pero no han vuelto a nacer. Significa que están fuera del río de Dios, del mover de Dios, de las aguas de Dios. Pero ya en Cristo, ya recibiste a Cristo, te ponen, aunque sea en la orilla, pero te ponen, ya eso es bendición. Ya estás en el mover del Espíritu Santo. Pero ahí ese río lo que quiere producir en ti es un nuevo nacimiento. Y es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y por eso el Señor quiere llenarnos con su Santo Espíritu, hermano. El río de Dios lo que va a producir en nosotros es llenura, visitación del Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios va a comenzar a revelar, a dar sabiduría, a dar, hermano, el conocimiento de Dios, a revelarnos el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Pero ¿qué tal si yo estoy fuera del agua? Al menos si te encuentras en ese nivel, ya la hiciste. Al menos ahí hay bendición. El agua de Dios te va a bendecir y va a provocar esto en tu vida. Entonces mire qué más cosas quiere producir el agua del río de Dios en tu vida. A ese cojo lo llevaban. ¿Se acuerda que lo llevaban los amigos o los parientes y lo ponían a la puerta? Eso significa que esa persona sin Cristo dependía de otros, porque él estaba lisiado, tenía un problema en sus pies y no podía caminar. Pero ya ahora en Cristo Jesús, ya en el río de Dios, en las aguas de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere producir en nosotros? Que dependamos de Él, que confiemos en Él. Pero antes, hermano, él dependía de alguien. Mire, se lo voy a poner así. Es como cuando la dama no puede manejar y depende del marido. Llévame al supermercado. Mira que vos siempre venís con hambre y me pedís que esté la comida lista, pero no te la puedo tener lista porque no hay nada, no hemos hecho compra. Llévame al supermercado, por favor. Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿no? Así que las esposas comiencen a manejar. Dejen esos temores, esos miedos y comiencen a manejar. Ya no dependan, hermano, de otros. Pero hablando espiritual, hay personas que dependen de otros que los traigan a la iglesia, porque ellos solos no pueden buscar de Dios. Y eso significa que están lisiados, no físicamente, sino en su alma. Pero Dios los quiere traer a su casa porque les quiere dar una nueva dimensión para plantarlos en el río de Dios. Y la Biblia dice que somos árboles de justicia plantados junto a corrientes de agua viva para que demos mucho fruto y la hoja no se va a marchitar y vamos a prosperar y vamos a ser bendecidos. Entonces mire todo lo que produce el agua. En el nivel de los tobillos, el agua, en ese nivel de profundidad, hay bendición. Pero no nos podemos quedar ahí, porque entre más avances, más bendición hay. Más bendición. Entonces, ya en el río de Dios, el Señor quiere que dependas de Él y no de otros. Dice que lo ponían a la puerta. Entonces esto significa que estaba cerca de Jesús, porque ¿quién es la puerta? Cristo Jesús. Al cojo de nacimiento lo llegaban y lo ponían a la puerta, pero nunca cruzó la puerta. Mire, hay personas que vienen a la iglesia y saben que Jesús, a través de Jesús, tienen salvación, pero nunca lo han recibido. Nunca han hecho la oración de fe. Nunca le han dicho: Señor, te confieso confieso que tú eres mi Señor y Salvador de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Nunca han hecho esa oración de fe. Pero saben que Jesús es Dios. Saben que en Jesús hay salvación. Saben que Jesús, hermano, los puede ayudar. Pero solo están cerca. Pero ¿qué tal si cruzas la puerta? Entras a otra dimensión. ¿Se acuerda que Juan capítulo 3 el Señor Jesús le explica a Nicodemo y le dice: una cosa es ver el reino
y otra cosa es ser parte del reino. Hay gente, hermano, que está a la puerta, reconoce a Jesús, pero solo está viendo el reino. Pero cuando cruza la puerta, ya no solamente ve el reino, sino que es parte del reino. ¿Y cuántos son parte del reino, hermano? Por eso dile al que está a tu lado, tienes que recibir a Jesús. Tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Entonces, mire, solo para que usted vaya entendiendo, porque ahorita vamos a ir a ver el otro nivel, si el tiempo me alcanza. A esta dice que lo ponían junto a la puerta de la iglesia llamada La Hermosa, y lo ponían para pedir limosna. ¿Cuál es la actitud de una persona, literalmente hablando, que pide limosna? ¿Por qué pide limosna? Bueno, yo he visto algunos que sí pueden, hermano. Ya le conté del que vi, ¿no? Hay gente que sí puede. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que espiritualmente hay gente, perdóneme lo que voy a decir, pero como no estoy hablando de usted, y óigame eso con oídos circuncidados, pero hay personas que solo pasan pidiendo espiritualmente. Ay, denme cariño. Ay, denme atención. Ay, denme amor. Y solo pasan pidiendo eso, hermano. Cuando en Cristo Jesús lo tienes todo. Ya cuando estás en el río, hermano, el Señor te va a dar bendiciones, te va a dar de su amor, y no gotitas de amor, te va a dar todo su amor, se va a dar su presencia, te va a bendecir, te va a cuidar, te va a proteger, y no tiene necesidad de nadie, hermano. Entonces mire la condición de este cojo. Y hay personas que piden amor, dinero, atención y muchas cosas. Y la solución es Jesús. Entonces quiere decir que ya en el río de Dios, con Cristo Jesús, vamos a recibir, hermano, el amor de Dios. Pasamos de una dimensión, perdóneme, hermano, pero le estoy hablando espiritualmente, de limosnero a ser hijos de Dios. Porque eso fue lo que le pasó a Bartimeo el ciego, ¿se acuerda? Que clamaba y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba junto al camino, no en el camino. Dejó su manto de mendigo y comenzó a caminar y a seguir a Jesús. Ya en el río de Dios, hermano, ya nuestra mirada no está en el hombre. Ya nuestra mirada no está en aquel que me puede dar algo si se compadece de mí. Ahora en el río de Dios mi mirada va a estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Le da su ofrenda de palmas al Señor. Amén. Entonces dice que, ¿se acuerda que él estaba? ¿Cómo sería la posición del ciego? Del cojo, perdón. No es ciego, es cojo. Ya le, oiga bien, aparte de ciego, ya le moché los ojos. No es cojo, hermano, era cojo. Entonces vea, póngale atención a esto. ¿Cuál sería la actitud del cojo? Tanto que cuando Pedro le dice: ve venir a Pedro, como que levanta su mirada y le dice: Pedro, míranos. Él tuvo que haber hecho esto. Ahora yo quiero que entienda esto. Espiritualmente, una persona que está cabizbaja, ¿por qué puede estar cabizbajo o viendo hacia la tierra una persona? Porque está triste, porque está avergonzado por el pecado, por la condición en la que vive. Así hay muchas personas que pueden estar en las congregaciones de Cristo, pero se sienten avergonzados por la vida que llevan. Pero ahora en Cristo Jesús, ya en el río de Dios, a ese nivel, lo que el Señor dice: levantad vuestras cabezas, porque el Rey de Gloria está pronto por venir, hermano. Alzad vuestras puertas, vuestras cabezas, puertas eternas, dice, para que entre el Rey de Gloria. A ese nivel lo que Dios quiere quitar es todo complejo. Lo que Dios quiere quitar es toda vergüenza. No importa lo que hayas hecho, si reconoces a Jesús como
como tu Salvador, el Señor quitará, hermano, toda injusticia y enjuagará toda lágrima que de las cosas que hayan acontecido en tu vida. Dios va a obrar, hermano, en tu vida. Solo déjate tomar por el Señor. Luego le dicen, lo toman de la mano derecha. Quiere decir, hermano, que antes ese cojo no tenía un pastor. Porque la mano, hermano, lo toman de la mano derecha y Pedro extiende su mano y ahí está representando a los 5 ministerios. Pero quiere decir que cuando te ponen en el río de Dios, aunque el agua te llegue a los tobillos, te van a extender la mano, la cobertura. Te van a cubrir y te van a dar un pastor para que te pastoree, para que ministre tu alma, para que bendiga tu vida, para que te dé la palabra, el sustento de parte de Dios. Pero antes él no tenía esto. Por cierto, ¿ya reconoció pastor usted? Porque si no ha reconocido pastor, y no lo digo por mí, está fuera del río, está fuera del propósito de Dios. Como decía la chilindrina, fíjese. Tienen que reconocer cobertura, tienen que reconocer pastor, para que usted esté en el propósito, en el plan de Dios. Verso 7. Después entró al templo, caminando, danzando. Ay, esto está lindo, hermano. Quiere decir que este cojo solo miraba a los que se iban a gozar. Solo miraba a los que iban al templo, los que iban a disfrutar de la presencia de Dios. Solo estaba viendo, ahí viene otro que se van a disfrutar en la presencia de Dios. Otros que se van a gozar, otros que van a alabar, otros que van a danzar. Solo miraba eso. Hay personas que solo eso hacen. Tipo Mical, solo ver. Solo ver. Y aparte de eso, criticar, pero bueno, ese es otro tema. Pero todo va por el mismo precio, ¿no? Pero sí, porque yo he visto, hermano, de gente que dice, mira, ya vieron a Julana, mira cómo llora, hasta lágrimas negras está sacando, dice. Porque a veces la dama cuando se echa esas cosas aquí, ¿verdad? Y llora en la presencia de Dios, no de tristeza, sino de ternura, de sentir la presencia, a veces hasta lágrimas negras salen. Pero a ella no le importa y comienza a cantar aquel cántico que dice, ¿qué me importa? Que critiquen, que no entienden, que me digan que soy loco. Si yo lo hace por amor a Él, hermano, y se gozan y se alegran en la casa del Señor, pero el Señor me hizo ver algo más. Porque leyendo esos versos, el Señor me recordó, hermano, a Mefiboset. Mefiboset vivía en la tierra de Lodebar, en la tierra del olvido. Era un príncipe. Había perdido toda esperanza, pero un día David dijo, voy a hacer misericordia con la casa de Saúl. Y mandó a preguntar si había alguien que había quedado de la casa de Saúl. Y había un hijo de Jonatán, que era un nieto de Saúl, del rey Saúl. Mándemelo a llamar. Y le dijo, de ahora en adelante te vas a sentar a mi mesa. Quiere decir que cuando te sacan de esa condición y te ponen en el río de Dios, es para que entres a la casa del Señor, a gozarte en la presencia del Señor, pero también para que comas de la mesa. Y eso habla de Santa Cena también. Pero cada día el Señor pone su mesa para que tú comas. Y comas con libertad y te goces con la palabra y fortalezcas tu espíritu, tu alma y aún tu cuerpo. Entonces el agua de profundidad del río de Dios a este nivel trae bendición. Trae un cambio de dimensión. Pero usted quiere más, ¿verdad? Usted quiere más y yo también quiero más. Entonces aquí es donde tenemos que ir a platicar del segundo nivel.
Porque el agua ya son 2000 codos. Ya el agua está más alta. Hay un nivel de profundidad ahí. Y el agua llega a las rodillas, según Ezequiel capítulo 47. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el agua? Bueno, si a los tobillos produce bendición, restauración, cambio de dimensión, ¿qué va a producir el agua a las rodillas? Miremoslo a la luz de la palabra. Miren lo que dice Isaías 35:3, hermano. Ahora, aquí es donde quiero comenzar a platicar con usted hoy. Isaías 35:3. Con esta noticia, habría que ver qué noticia. Fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. ¿Cuántos tienen cansadas las manos? ¿Las manos de qué nos habla? De hacer obras. ¿Se acuerda que aún las manos de Moisés se cansaron? Estaba allá, hermano, y en el valle estaba Josué peleando contra Amalek. Y cuando Moisés, hermano, bajaba sus manos y se cansaba de tenerlas en alto, prevalecía Amalek. Pero cuando él levantaba las manos, ganaba el pueblo de Israel. Hasta un canto hay, hermano. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Usted lo canta más bonito, yo desentono, hermano. Pero mire lo que dice: y animen a los que tienen las rodillas. ¿Las rodillas de qué nos hablan? De oración, de intercesión, de adoración, de humillación, de postrarnos, de rendirnos. Cuando una persona se dobla sus rodillas delante de Dios, no solo para adorar, sino que se está humillando, se está rindiendo, está reconociendo a Dios, a su Señor. Mire que hay personas, por cierto, hay personas que les cuesta. Vengamos y postrémonos delante de Dios, hermano. Parece que no tuvieran rodillas, fuera recto así. No se doblan. Pero a este nivel el agua, lo que Dios quiere producir es fortalecer tus rodillas. ¿Por qué? Porque pueden haber rodillas debilitadas. Y la pregunta es, ¿por qué se han debilitado las rodillas? ¿Por qué se debilitan las rodillas? ¿Por qué hay personas debilitadas hablando espiritualmente? ¿Por qué hay personas que no toman en serio el evangelio? ¿Por qué hay personas, hermano, que leen la Biblia hoy y la vuelven a leer dentro de 2 meses? ¿Por qué hay gente que comienza en el evangelio muy bonito, pero después de cierto tiempo, hermano, abandonan al Señor y se debilitan? ¿Por qué? Ese es un tema que tenemos que ir a tocar, pero no me quiero ir por ahí. Lo que yo quiero que miremos a la luz de la palabra, ¿qué es lo que el agua de Dios a este nivel de profundidad va a producir en nosotros? Y ahí dice: y animen a los que tienen débil las rodillas. Entonces, ¿por qué está debilitada las rodillas? ¿Por qué se debilitan las rodillas? Porque la gente se desanima. Ayúdeme a predicar, por favor. Pregúntele a que está a su lado: hermano, hermana, ¿se encuentra usted desanimada o desanimado? Pregúntele. ¿Se desanima usted con frecuencia? Sí, hermano, ¿por qué? No, eso ya es amargura, hermano. Esa ya es amargura, hermano. Y si no le contestó, hermano, recibe el don de sospecha. Pero aquí surge otra pregunta: ¿por qué la gente se desanima? Porque te traicionan, porque te defraudan. ¿Qué cosas, hermano, desaniman al pueblo de Dios? Luchas, batallas, ¿qué más? Afanes. ¿Qué más? ¿Falta de qué? Falta de trabajo, la economía, problemas en el hogar, enfermedades. Entonces yo quiero que revises tu vida, hermano.
Porque Dios conoce tu vida, pero tú también conoces tu vida. Y yo no sé si nos encontramos en ese nivel de desánimo. Y entonces el Señor, como te encuentras en el río de Dios, las aguas, hermano, lo que quiere es animarte. Porque lo opuesto de estar desanimado es estar animado. Y cuando hablamos, hermano, de estar desanimado, es un sentimiento. Es un sentimiento que puede llevarte a la tristeza. Mire, el enemigo es experto para desanimar. Allá estaba Nehemías, ¿te acuerdas? Construyendo, edificando. De repente se levantó un Tobías, un Sanbalá, y el propósito de ellos era desanimarlos para que no sigan edificando, para que no sigan levantando muros y pongan las puertas, hermano. Mire, no permitas que el enemigo te desanime. Ay, hoy es domingo, muy lejos la iglesia. Sí, porque me he encontrado personas que, hermano, al primer sitio, nos vamos a congregar y venimos de tal lugar y venimos y aquí y nos vamos a hacer. Y yo digo, bueno, vamos a ver si es de los valientes. A las 3 semanas ya está desanimado. Ay, pastor, es que es muy lejos. Y la gasolina, y usted viera, y el carro como que parece momia o que tiene Alzheimer, yo no sé, pero tiembla mucho. Mi carro no es bueno. Porque el desanimado, hermano, busca cualquier pretexto. Ay, es que yo fui y nadie me saludó. Yo fui y el pastor ni me volteó a ver. Yo no sé en qué piensa ese pastor, va ahí caminando o viendo para arriba y no voltea a ver a uno. Tal vez te ha desanimado la situación que vives con tu esposo o tu esposa. El problema que se está dando en tu hogar. El problema que se da en tu trabajo. Tal vez hay desánimo. Y tú dices, quiero ir a la iglesia, pero no vienes. Quiero leer la Biblia, pero no la lees. Quiero meterme con Dios, pero no te metes. Porque puede haber los estados de ánimo, hermano, han menguado. Y necesitas fortalecerte. Necesitas fortalecerte. Fortalecerte, porque un desanimado es una persona debilitada. Y la Biblia dice que Amalek, hermano, Amalek es un enemigo, hermano, muy sucio. Le estoy hablando espiritualmente. Muy traicionero. Porque Amalek se escondía. Y cuando el pueblo de Dios pasaban ahí las tribus de Israel, hermano, caminaban, y ¿sabe qué hacía Amalek? No salía, no se manifestaba, sino que esperaba que pasaban todos, y a los debilitados, a los que iban más lentos en el caminar, hermano, los apuñalaba. Y usualmente quien se quedaba atrás eran los más necesitados, y aún hasta los hijos. Los pequeños se quedaban atrás porque no podían seguir el paso de los adultos. Y entonces a los que se quedaban atrás en la retaguardia, a esos los apuñalaba y los mataba. Entonces, que nada te debilite. A comenzar a llenarnos de Dios para fortalecernos. Esto quiere decir que el día de hoy el Señor quiere llevarnos a esa profundidad, a ese nivel donde las aguas nos van a llegar a la rodilla, para que nos fortalezcamos en el Espíritu, hermano. Y poder continuar haciendo la obra, la comisión que Dios nos ha mandado a hacer aquí en esta tierra de Richmond. En este monte de las riquezas, porque Richmond significa el monte de las riquezas. Y renunciamos a toda riqueza del mundo por tomar las riquezas que vienen de lo alto. Le des ofrenda del Padre, hermano. Entonces Dios te quiere fortalecer, hermano, para que adores, para que intercedas, para que ores, para que busques al Señor. Entonces las aguas a este nivel, a las rodillas, va a producir, hermano, que nos fortalezcamos, que nos animemos
Ahora mire lo que dice Lucas 18:1. Jesús le contó una historia, o sea, una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está la oración? Su silencio me dice muchas cosas, hermano. Puedo interpretar su silencio, ¿ves? ¿Está orando? ¿Cuánto tiempo ora? Pastor, yo soy así, a mí me gustan las cosas prácticas. Gracias, Señor, bendíceme y va. Bye, bye, chao. Bye, Charlie. El Señor les da una parábola con el propósito para enseñarles que debían, dice, para enseñarles que debían orar siempre. No para enseñarles cómo deben orar, sino para enseñarles que deben de orar siempre para que no se desanimen. Quiere decir, hermano, que cuando las rodillas están, hermano, debilitadas, no hay fuerzas para orar. No hay fuerzas para orar, y como no hay fuerzas para orar y no se está orando, entonces la gente, hermano, se va a desanimar. ¿Usted quiere ver un cristiano? ¿Cuál sería la actitud de un cristiano que está fortalecido? Perdón, ¿cuál sería la actitud de una persona, hermano, que está en la presencia de Dios? Mire, le puede estar lloviendo sobre mojado, no importa, Dios es el que detiene las lluvias. No importa lo que está pasando. Dios es mi ayudador. Yo no voy a renegar de Dios, de la situación que estoy viviendo. Más pasó el Señor Jesús y más pasó Job, y esta prueba tan pequeña el Señor la va a pasar muy pronto. Esta prueba es para fortalecer mi vida. Este desierto, esta prueba es para yo ver la mano de Dios. Hermano, el que está fortalecido en el Señor no ve las dificultades. No ve. Ahora mire, cuando una persona no ora, su espíritu está debilitado. A ver, cuando usted está débil, hablando físicamente, débil, ¿qué hace usted para fortalecer su cuerpo? ¿Ah? Le entra duro a los tacos y al recalentado, ¿no? ¿Y qué es lo que hay? Pupusas con chile. Por cierto, hoy hay pupusas. Sí, sí hay. Hay pupusas allá y con chile también. Las hermanas están cocinando pupusas. Bueno, dejemos un poquito, ya le alboroté yo algo ahí, ¿verdad? Pero donde lo quiero llevar, hermano, es que ¿cómo hace usted para fortalecer su cuerpo? Usted come. Porque su cuerpo se alimenta. Y vaya si no se alimenta, hermano. Pero mire, ¿y su alma de qué se alimenta? De lo que ve. Por eso tiene que guardar, tener cuidado con lo que oye, con lo que mira, porque de eso se alimenta el alma. Pero su espíritu, ¿cómo le da de comer? ¿Qué le va a dar de comer? Cuando usted está orando, hermano, Padre, y comienza a sentir algo, hermano, la presencia de Dios, hermano, comienza a orar, su espíritu como que agarra fuerzas, hermano, y le dice a su alma, sujétate. Porque a veces quien está reinando, hermano, el alma, la carnita. Pero quien tiene que reinar y tomar las decisiones en su vida es el espíritu suyo. Y el espíritu suyo se va a fortalecer cuando usted le dé de la presencia de Dios, cuando usted le dé palabra, cuando usted, hermano, reciba la bendición de Dios y se meta con Dios. Entonces su espíritu se va a fortalecer. Pero a veces, hermano, a veces si no se mete con el Señor, porque el evangelio no es una religión, el evangelio es poder de Dios. Y cuando usted ora se fortalece. Pero cuando hay alguien que no ha orado, entonces ahí hay problemas.
Una persona que está débil en su alma y en su cuerpo, hablando espiritualmente, todo le molesta. Todo le molesta. Perdone, ayúdenme por favor a predicar. Todo le molesta, diga conmigo, todo le molesta. Y cuando hablamos de todo le molesta, ¿de qué estamos hablando? De todo. Está lloviendo, ay, yo no sé por qué está lloviendo. Está nevando, ¿y por qué neva? Tan frío allá afuera, hermano. Todo le molesta. Ay, hasta el calor le molesta. ¿Por qué no ponen bien aire acondicionado en ese lugar, hombre? Todo le molesta. Escuchó un rumor, ya están hablando de mí. Y tal vez no es de ella, es de otro. Ve a dos que se están sonriendo allá. Eso están hablando de mí. Esa es la actitud de alguien que está débil. Esa es la actitud de alguien que está débil, hermano. Pero mire lo lindo de esto. Y usted conoce la historia, la parábola habla del juez injusto, ¿se acuerda? Que había una mujer que iba a tocarle todos los días. Hazme justicia, hazme justicia. Y ese hombre, ese juez no tenía, era un juez injusto y no tenía temor de Dios y no amaba a la gente y no le importaba lo que dijeran. Entonces el Señor hace una parábola de ese juez injusto. Y entonces el verso 6, mire lo que dice. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Qué fue lo que dijo el juez malo? ¿Se acuerda qué fue lo que dijo? Que no tenía temor de Dios. Y al final dijo, mire, hay una versión que encontré, creo que la Nueva Traducción del Viviente, cuando el juez injusto dice, esta mujer me va a volver loco, dice. Todos los días llega insistentemente a pedirme que le haga justicia. Ya me tiene hasta la coronilla, le voy a hacer justicia a esta mujer. Entonces el Señor dice, verso 7, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió? Y que día y de noche le piden ayuda. ¿Creen que tardará Él en responderles? No. Si tú oras, Dios te va a responder. Porque Dios te ha elegido a ti. Y si un juez injusto de la tierra le hizo justicia a una mujer, cuánto más Dios, que es un juez justo, hará justicia, hermano, a cada uno de nosotros. Le des ofrenda de palmas. Lo único que tenemos que hacer es no desanimarnos y seguir orando, porque entre más ora, más va a llegar tu petición a la presencia de Dios y más rápido vendrá la respuesta. Entonces quiere decir que las aguas a este nivel es para quitar todo desánimo, para que continúes orando y confiando en aquel que dijo, yo estoy con ustedes y no los voy a abandonar. Todo lo que pidieran en mi nombre al Padre, yo lo haré. Y Dios está presto para hacer todo lo que tú le pidas en este nivel. Amén. Entonces por eso es que debemos avanzar en el Evangelio y profundizar en las aguas, hermano. Meternos en el río de Dios. Ay, hermano, ya el tiempo me alcanzó. ¿Cuántos minutos llevo, mamita? 50 y qué? 8, 2 minutos me quedan. Pero como hay tiempos extra, pues no podemos ir a tiempos extra, ¿no? Y hasta penales también si quiere. Pero ayúdame en el piano, papito. Pero mires, mientras él llega aquí al piano, me deja darle algunos 2, 3 versículos, 4 versículos, 5 versículos, 6 versículos, porque tengo muchos. Tengo muchos para hablar de la rodilla, hermano. Porque si le ponemos el zoom o la vista a cada versículo que le voy a dar, eso es lo que Dios quiere producir en nosotros en el nivel de las aguas a las rodillas. Porque la orden fue, ve y camina hacia las aguas más profundas. Entonces mire, le voy a dar otro, porque usted me cae bien.
Mire lo que dice Lucas 5:8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Ay, hermano, eso está lindo, hermano. Miren lo que va a producir el río de Dios a este nivel. Lea, por favor, lea. ¿Se acuerda que se dio la pesca milagrosa? Ahí se dio la pesca milagrosa. Y cuando Pedro ve eso, cae de rodillas. Señor, apártate de mí. Soy pecador. ¿Sabes lo que el agua del Señor va a producir a este nivel en tu vida? Arrepentimiento. Te vas a humillar. Vas a reconocer tus faltas y le vas a decir: Señor, perdóname. Porque tal vez antes eras un poquito durito o durita para abrir tu corazón y humillarte delante de Dios y reconocer las faltas. Pero a este nivel, hermano, la misma presencia de Dios, porque Pedro está delante de Jesús. Y al ver lo que Jesús había hecho, fue movido Pedro en su corazón y dijo: Señor, te estoy reconociendo de que tú eres Dios. Estoy reconociendo de que nadie puede hacer lo que tú hiciste, de que tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, apártate de mí, Señor. Eso fue lo que dijo el hijo pródigo: no soy digno de ser llamado tu hijo, cuando reconoció su condición en la que se encontraba. Yo creo que Dios nos ha traído hoy para que reconozcamos cuál es nuestra condición delante de Él, no de los hombres, sino delante de Él. Le digamos: Señor, perdónanos, perdónanos. Si yo le digo a ustedes: pasen los que se quieren humillar delante del Señor, los que se quieren postrar delante de Dios, tal vez nadie pasa. Pero si el agua llega a este nivel, a tu vida, tú vas a poder tú mismo, como cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Zaqueo, baja, hoy voy a posar en tu casa. Y cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, ve Zaqueo al Señor que está en su casa, y lo primero que hace Zaqueo es decir: si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Y comenzó a devolver lo que él había quitado a otros. Pero Jesús no le dijo nada. Solo la presencia de Jesús tocó el corazón de Zaqueo. La presencia de Dios a este nivel va a producir arrepentimiento siempre, siempre, siempre. Ya no le vas a echar la culpa a otros. Ya no vas a decir: es mi esposo, mi esposa. Ya no vas a hablar de otro, ya no le vas a echar la culpa a otro. Te vas a reconocer que tú eres la persona que ha ofendido, la que ha hecho la falta. A este nivel es para reconocer de que somos faltos delante de Dios. Y esto lo provoca el Señor, el río de Dios, las aguas del Señor. Mire, para que anote, para los que están anotando, Mateo 9:18. Mateo 9:18. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir. Le dijo: pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Aquí está hablando la hija de Jairo, de un principal. Conoce la historia que el Señor fue y le dijo, incluso a los incrédulos los sacó de la casa y le dijo: la niña no está muerta, está durmiendo. A este nivel, ¿sabes? Cuando las aguas llegan a este nivel,
es para que nosotros intercedamos por nuestros hijos. Mateo 15:25, pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ayúdame. Y esta es la mujer sirofenicia que arrebató una bendición, que el Señor le dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, no puedo hacer ninguna cosa para ti, no puedo hacer un milagro para ti. Pero se humilló, se arrodilló, se postró, que arrebató una bendición ni siquiera para ella, sino para su hija que estaba endemoniada. Y el Señor se admiró de la fe de esa mujer y de la fe de este hombre también, y aún del centurión. Mire, a este nivel es para que nos humillemos, hermano. A este nivel es para que nos humillemos delante del Señor, hermano. Mire, así rapidito, porque usted está anotando, no se lo voy a predicar, solo darle los versículos. Marcos 5:33. Entonces la mujer, asustada, temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Esta es la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años. Había visitado doctores, yerberos, brujos, qué sé yo, hermano. Había malgastado. Ella se postró, se arrodilló, tocó el manto de la misericordia. Se detuvo el Señor y el Señor dijo: alguien me ha tocado y ha salido virtud de mí. Y entonces, en aquel entonces nadie, porque ella estaba inmunda, no podía tocar a un varón. Y el Señor decía: alguien me ha tocado. Y cuando se estaba hablando de que alguien había tocado al Señor, ella se postró delante del Señor y dijo: yo fui, Señor. Pero se arrodilló. Y entonces el Señor le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. A este nivel Dios hará milagros en tu vida. Las aguas, a este nivel Dios hará prodigios y maravillas en tu vida. No solamente en tu vida, sino con los tuyos, con tus hijos también. Por eso es que necesitas caminar hacia las aguas más profundas, para arrebatar, para sacar virtud de la presencia de Dios. Ahora, yo tengo más versículos, pero quiero terminar con este. Debo terminar con este para que oremos. Mire, Segunda de Crónicas 7:3. Cuando todos los israelitas vinieron, dice, cuando todos los israelitas vieron descender el fuego y la presencia de Dios sobre el templo, se arrodillaron, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios y le dieron gracias, diciendo una y otra vez: Dios es bueno y nunca deja de amarnos. Mire, ¿cuántos se recuerdan qué es lo que está pasando aquí en este pasaje? ¿Se acuerda que Salomón edifica el templo? Lo consagra a Dios y comienza a orar para que ese lugar se convierta en casa de oración, para que ese lugar se convierta en un lugar donde va a habitar la presencia de Dios. Habían preparado todo, los sacerdotes todos según sus turnos, estaban en sus posiciones, en sus ubicaciones. Todo el pueblo estaba a la expectativa. De repente ven descender el fuego. Lo vieron, el fuego, y vieron descender la presencia de Dios, la nube de Dios. Y cuando vieron eso, se postraron, hermano. A este nivel vas a ver cómo Dios se manifiesta en tu vida. A este nivel vas a ver cómo el fuego de Dios, la presencia de Dios te visita. A este nivel
hermano, Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria. Necesitamos caminar hacia las aguas más profundas. Si en estos dos niveles yo veo bendición y la mano de Dios, ¿qué será del tercer nivel? ¿Qué será del cuarto nivel, hermano? Y hacia allá Dios nos quiere llevar. Pero en este nivel, lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas. Dios te puede sanar. En este nivel Dios te puede restaurar. Dios te puede bendecir. Dios puede hacer prodigios y milagros. Dios puede abrirte los ojos para que lo veas, para que veas su gloria. A este nivel Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Pero ¿qué representa el humillarnos? A este nivel no puede haber orgullo. A este nivel no puede haber altivez. A este nivel no puede haber arrogancia. A este nivel lo que tiene que haber es humildad y reconocer nuestras faltas. Si tu problema es de índole económico, Dios te dará la barca llena. Si tu problema es una enfermedad, a este nivel vas a ser sanado. No sé cuál sea tu sufrimiento o tu padecimiento o la situación que estás viviendo, pero a este nivel Dios te va a bendecir. Los cielos se abren, desciende fuego, la presencia misma de Dios a tu vida. Si usted lee el contexto de esto, dice que se perdieron los turnos, los sacerdotes ya no podían ministrar, la nube del Señor llenó la casa. ¿No será que el Señor nos ha traído esta mañana, tarde ya, para que nos vengamos y nos postremos y nos humillemos delante de Él y arrebatemos una bendición? ¿No será que el Señor quiere derramar una bendición especial a tu vida? Pero la señal de que las aguas están a las rodillas es cuando alguien siempre se humilla delante de Él. Delante de Él. ¿Cuántos quieren hacerlo, hermano? ¿Cuántos desean hacerlo? Yo siento una presencia muy hermosa del Señor. Ven, Señor, y trae tus aguas y trae tu río, Señor. Que tu río comience a moverse, Señor, en medio de nosotros. Mientras tus hijos, tus hijas, Señor, vienen a tu altar, Señor, y se postran. Todo aquel que ha entendido la palabra del Señor y que desea estar en este nivel, ven y humillémonos y postrémonos delante de Él. Marta estaba afanada en muchas cosas. Aún Marta le dijo al Señor: Señor, no tienes cuidado de mi hermana. Y el Señor le dijo a Marta: Marta, estás afanada y turbada, pero María ha escogido la mejor parte, a los pies del Señor. A los pies de Cristo vas a encontrar la solución a tu problema. A los pies del Señor vas a encontrar la provisión, la bendición de Dios para tu vida, para tu casa, para los tuyos. Por eso ven, hermano, y te invito a que salgas de tu lugar, varones, como un acto profético, y vengamos y postrémonos delante de Dios. Sal de tu lugar, deja la vergüenza. Tú no eres como el cojo de la hermosa. Tú no eres ese cojo. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Sal de tu lugar y ven a la presencia de Dios.
Ven y dobla tus rodillas. Dile: Señor, reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconozco que solo en ti hay salvación y vida eterna. Reconozco que tú eres el único que puede ayudarme. En el nombre de Jesús, Padre mío, comienza a mover. Que tus aguas, Señor, comiencen a moverse. Que tu río comience, Señor, a moverse con libertad en este lugar que es tu casa. Y que tus aguas comiencen, Señor, a inundar nuestra vida. Que tu agua, Señor, que tu río traiga bendición, restauración. Oh, Señor, sanidad. Sanidad, que en esta hora el Señor obre en tu vida conforme a tu necesidad. En el nombre de Jesús, solo ríndete delante de Él. Solo ahí, tú sola con el Señor, tú solo. Dile: Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Ven, Señor, y que tu río me inunde. Que tu agua, Señor, se meta en mis entrañas. Que tu río, Señor, fluya en mi corazón. Que tu río traiga bendición, Señor, a todo mi ser. En el nombre de Jesús. Dile: yo me rindo a ti. Vengo humillándome, vengo postrándome, vengo reconociendo que tú eres mi Dios y que alejado de ti nada puedo hacer. Vengo reconociendo que en ti hay virtud, hay poder. Que tu río se mueva en el nombre de Jesús en esta hora. Dile: yo me rindo. Solo dile, varón de Dios. Dile: yo me rindo a ti. Eres tú con Él en este momento. Eres tú con Él. Con el amado. En el nombre de Jesús. Te necesito. Cambia mi vida. Produce cambios. Restaura todo mi ser. Vuélveme al camino. Vuélveme a tener, a sentir tu presencia. Como la mujer del flujo de sangre. Oh, camina hacia las aguas. Camina hacia las aguas más profundas. A la profundidad